La historia es una novela en sí misma. Una novela de terror, corrupción y mafia. No imaginaba que en España se hubiera desarrollado un sistema de periodismo de chantaje por el cual muchos medios digitales de este país viven de amenazar a empresas e instituciones con publicar informaciones negativas si no les dan una cantidad de dinero en publicidad. Estamos hablando de periodistas que se comportan como la mafia. Somos Simón Posada y Martín Franco. Estudiamos juntos, alguna vez trabajamos juntos y llevamos años discutiendo sobre el futuro del periodismo. En medio de tanta crisis conocimos el caso de David Jiménez, exdirector del periódico El Mundo en España, y decidimos hablar con él. David Jiménez llevaba casi 2 décadas como corresponsal del periódico El Mundo de España en diferentes países de Asia y Oriente Medio. Durante aquellos años cubrió revoluciones en Birmania y Filipinas, la guerra de Afganistán y se fue hasta Fukushima luego del desastre nuclear. En los años en los que estuve como corresponsal, tuve que lidiar con algunas presiones ya en esos países. Por ejemplo, en China fui detenido, llevo 5 años sin poder entrar en el país. También reporté en Corea del Norte, donde estás constantemente seguido y presionado por las autoridades. En Birmania también, en las manifestaciones, recuerdo, por ejemplo, que mataron a un periodista japonés a pocos metros de donde yo estaba. Es decir, yo estaba acostumbrado a las presiones, ¿no? Era un reportero curtido que había pisado poco las salas de redacción. Los dueños del periódico decidieron traerlo de vuelta a España para convertirlo en el director. Y yo digo, y la gente a veces cree que lo digo en broma, pero lo digo muy en serio, que yo estaba más a gusto y me sentía menos presionado en Afganistán que en el despacho del director del Mundo. Jiménez regresó a su país luego de cursar una beca en Harvard. No tenía experiencia en ningún tipo de dirección, pero confiaba que con buen periodismo se las arreglaría. ¿Qué podía salir mal? Poco más de un año después, sin embargo, fue despedido. ¿Qué fue lo que pasó? Hace unos meses, Jiménez lanzó en España El Director, Secretos e Intrigas de la Prensa, un libro explosivo que ha caído como una bomba porque en él narra, sin tapujos, los secretos de un gremio que está muy acostumbrado a pisar callos, pero a meter por debajo de la alfombra lo que sucede al interior de su casa, algo que los periodistas nunca han estado de acuerdo con hacer. Imaginemos por un momento solo que el libro lo hubiera escrito un banquero sobre cómo funcionan por dentro los bancos. Los propios periodistas estaríamos aplaudiendo. Uno no escribe un libro como El Director y espera que le manden flores y bombones desde las redacciones. Aquí ha ocurrido 2 cosas. Por una parte, entiendo perfectamente que la gente que sale mal en el libro se sienta ofendida, es natural, y que lo critiquen me parece legítimo. Y en cambio es curioso cómo digamos que en las aristocracias y la gente mejor situada en los medios se critica el libro, y el entusiasmo que ha generado la publicación del Director en muchísimos periodistas jóvenes, en los estudiantes de periodismo, en todos aquellos que llevaban años diciendo, oye, pero ¿y esto que hablamos en la máquina del café en la redacción, por qué no sale de aquí? O sea, ¿cuándo vamos a dar un golpe en la mesa y a cambiar las cosas, ¿no? Porque todos los periodistas de España sabían que lo que se cuenta en el libro es así. De hecho, una de las cosas que ha ocurrido es que se critica el libro por la conveniencia de publicarlo, se debería o no se debería desvelar lo que ocurre en una redacción, pero no tienes prácticamente nadie que diga que lo que se dice ahí es mentira. Lo que hizo Jiménez fue abrir esa puerta, describir con detalle las presiones económicas y políticas, las guerras internas, los intereses, los egos, la falta de ética, la manera en que la información se convirtió en un arma. ¿Cómo fue como el momento de Breaking Bad? Como que dijiste, voy a contar todo esto. Como ¿cuál fue el punto de inflexión que te hizo romper como con ese código de silencio? Cuando fui a ocupar el cargo de director, pues me encontré todo eso que cuento, miserias del oficio, que me sorprendió en muchos casos que la gente decía, bueno, esto es normal, ¿no? Lleva pasando mucho tiempo. Y entonces mi pregunta fue, ¿y por qué no lo hemos contado? ¿No somos periodistas acaso? ¿Nos dedicamos a denunciar la corrupción, las cosas que van mal en la política, en la empresa,
incluso en los deportes, ¿no? Criticamos si Messi no marca goles, o vamos a un restaurante y si no nos gusta hacemos una reseña negativa. Y en cambio había una ley del silencio que impedía por alguna razón que habláramos de nosotros mismos. Y el libro lo que hace es romper una regla que nunca debió de existir, y es la que hace que los periodistas nos consideremos inmunes a la crítica mientras la ejercemos contra todos los demás. Había ya tantas cosas que me chocaban esos primeros días que la reunión con mi editor tuvo lugar muy al principio, quizá llevaba 2 semanas, y ya le empecé a contar lo que me estaba encontrando, y ahí es donde él me dijo, bueno, es que lo que va a vivir algún día se va a tener que convertir en un libro. Lo que yo no esperaba es que iba a durar tan solo 1 año. Pero Jiménez, además, no solo se metió con la prensa y su propia redacción. Para mí lo más incómodo, lo más difícil de hacer en El Director fue hablar de mis propios compañeros y de las cosas que se estaban haciendo mal. Y sabes que si lo haces, si das ese paso al frente y te conviertes en cierto modo en un traidor a los ojos de algunos colegas. Dice, ¿por qué habla de lo nuestro? ¿No? Que hablemos de todo lo demás, pero lo nuestro tiene que permanecer en el armario, ¿no? Y yo siempre digo que cuando tú dejas una cosa en un armario cerrada, no pasa al aire, al final se va pudriendo. Jiménez, sobre todo, se metió con los grandes poderes de España que habían intentado socavar su autoridad como director de El Mundo. Bueno, y digamos, ¿no te ha llegado la cuenta del teléfono más cara, la cuenta del agua? Porque te metiste con los poderosos que ¿sí me entiendes? Esto me recuerda cuando los corresponsales en Pekín escribían algo crítico sobre el Partido Comunista y de repente estaban a menos 10 grados bajo cero y les cortaban la calefacción, ¿no? para que se lo pensaran 2 veces. Bueno, yo asumí que podía tener consecuencias escribir un libro como El Director, y también creo que nosotros nos metemos en periodismo no para hacer amigos, ¿no? Sino uno se haría panadero o cualquier otra profesión. Y yo creo que si estás en el periodismo, una de las cosas que ocurren es que enfadas a gente poderosa, sobre todo si haces tu trabajo. Y otra cosa que creo que ocurre en el periodismo es que te obliga a veces y te pone en una encrucijada moral que otras profesiones no, y es la de tomar decisiones aún sabiendo que te van a perjudicar. Y es curioso, ¿no?, que hay empleos donde uno hace bien su trabajo y le promocionan y le dan más salario, y en el periodismo muchas veces haces tu trabajo, cuentas la verdad, que en eso consiste, y al revés, pierdes tu trabajo o te pasan cosas negativas, ¿no? Pero bueno, ya cuando entré en esto hace mucho tiempo, asumí que era parte del oficio. Es decir, es como si de repente Roberto Pombo, Alejandro Santos, Marta Ortiz, Fernando Quijano o Fidel Cano fueran despedidos y salieran a contar en un libro todas las presiones que sufrieron durante su cargo. Y una de las escenas que te indican mejor el grado de presión que yo viví, por ejemplo, es cuando se cuenta que un directivo baja a verme al despacho. Yo estoy yendo adelante con una historia de Telefónica y hay una amenaza de retirarnos la publicidad, ¿no? Y entonces ahí la frase que se me dice es: piensa en ellos, mirando a la redacción. Es decir, la responsabilidad, si hay despidos de tus compañeros, va a recaer en ti si vas adelante con la publicación de la historia, ¿no? Es una especie de chantaje emocional. De hecho, el libro cuenta una situación muy parecida a la vivida en Colombia. ¿Le podríamos cambiar los nombres a tu libro y publicarlo Martinillo en Colombia? Seguro. Bueno, es una cosa que me está diciendo mucha gente, ¿no? Primero, que lo que se cuenta del Mundo, compañeros de otras redacciones en España lo han vivido igual, y que los personajes se parecen mucho a los que hay en todas las redacciones, y luego también en otros países, ¿no? Hubo un compañero vuestro también en Argentina que me lo decía, y bueno, es que muchos de los problemas del periodismo estos días es verdad que los compartimos, ¿no?, independientemente de dónde estén esos periodistas. Una de las cosas curiosas es que en países supuestamente democráticos, y en este caso uno europeo, occidental como España, la gente se ha sorprendido mucho del grado de
influencia que tienen los poderes en la prensa de aquí. No se lo esperaban, y yo creo que uno de los valores del libro es que te lo cuente alguien que ha estado en una posición como la de director del Mundo. El caso de Jiménez, además, recuerda el gran debate que se dio en Colombia este año por cuenta del despido de Daniel Coronel de la revista Semana por haber criticado la decisión editorial de retrasar la publicación de unas pruebas que señalaban presiones dentro del ejército para aumentar los resultados de las operaciones militares, sin importar que no fueran perfectas. Todo lo que sea cuestionar lo que hacemos los periodistas me parece un ejercicio de transparencia. Cuestionar a los directivos de los medios y cuáles son sus intenciones, cuáles son sus conexiones, también me parece que es importante. Claro, por supuesto, la mayor parte de los periodistas no lo pueden hacer porque les cuesta el puesto de trabajo y porque además les ponen una situación en la que otros medios van a decir, bueno, ¿yo por qué voy a contratar a alguien que va hablando mal de su propio medio, ¿no? Entonces te ponen en la lista negra. Pero hay algunos, y yo creo que es el caso de Daniel, y es mi caso, que nos podemos considerar privilegiados, en el sentido de que tenemos una posición en el periodismo de nuestros países que nos permite hablar, porque siempre vamos a poder, tanto los dos escribimos ahora para el New York Times en español, pero es que tenemos esas oportunidades. Entonces, yo entiendo que no se le exija a una persona que tiene una situación precaria y que vive pendiente de pagar su hipoteca o el colegio de sus hijos, y que a lo mejor desvelar algo que está mal dentro de su medio o una corrupción le va a provocar un daño para el futuro de su familia. Yo eso lo entiendo, pero los que estamos en una posición de privilegio tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que denunciar cuando vemos que se incumplen las normas éticas de nuestro oficio, porque lo contrario es traicionar al periodismo, que se está siendo mucho más leal cuando se está hablando de las cosas que cuando no. Por razones obvias, el libro no ha tenido mucha publicidad. Hemos tenido el caso de emisoras de radio donde teníamos entrevistas concertadas y donde directamente se nos ha cancelado. El otro día, en la Feria del Libro de Madrid, vino un compañero de una de las principales emisoras de radio y me dijo, toda la redacción ha leído tu libro, pero nos han dado orden de que ni lo mencionemos. Ha habido otros periódicos y ha habido gente que sí que ha hablado del libro, pero sí es verdad que es un poco ridícula esa redacción. El libro está en la 5ª edición, ha sido un bestseller repentino, ¿no? En apenas 2 meses se ha posicionado entre los más vendidos. Y da igual, porque ya, como decía, no tienen el monopolio. Ahora con las redes sociales, con los nuevos medios digitales, hay muchas maneras de llegar a los lectores sin necesidad de pasar por los grandes medios. Pero yo creo que lo más fascinante que ha pasado con el director es cómo medios y periodistas se han comportado de la misma manera en la que son descritos en el libro. ¿Te han hecho ofertas de trabajo desde que salió el libro? Bueno, en España no hay una lista larga de gente en la puerta de mi casa. Pero yo ya asumí cuando escribí un libro como El director, ya tenía asumido que en España iba a ser complicado. Es más, el libro ha sido vetado en muchos de los grandes medios de España. Y curiosamente, en el libro se habla de la irrelevancia de muchos de esos medios y de cómo han perdido el monopolio y la influencia que tenían. Y bueno, al final te conviertes en la oveja negra, ¿no? En cuanto te sales del sistema, pues claro, pasas a ser un enemigo, ¿no? ¿Y entonces qué vas a hacer? En realidad, ¿Qué vas a hacer? Bueno, tengo muchas opciones. Es decir, una de las cosas que es mi 4º libro. El libro ha sido un éxito y ya tengo ofertas para escribir próximos libros. Mantengo mi colaboración en el New York Times, escribo para la revista Vanity Fair. No me faltan oportunidades fuera de España, incluso dentro de España estoy en Radio Televisión Española, tanto en la televisión como en la radio, y eso por ahora se ha mantenido y no me preocupa. Ya he dicho antes que creo que estoy en una posición de enorme privilegio por los 25 años que llevo de profesión, porque he ocupado puestos
de importancia y porque durante esos 25 años, muchos de ellos, fui bien pagado y creo que me podía permitir el que no me llamen a algunos shows o el que no me ofrezcan un puesto directivo para ser director de otro periódico, pero es que yo no quiero ser director de periódico y sobre todo no quiero ser director de periódico de ningún medio que no respete mi libertad de expresión. Y está demostrado cuando uno lee El Director, si algo queda claro, es que yo no soy una persona de despachos. El Director se lee con el ritmo vertiginoso de una buena novela. Aunque describe episodios muy locales, propios de la cotidianidad noticiosa de España, el trasfondo es el mismo. A fin de cuentas, la situación del periodismo en Colombia no es muy distinta de la que Jiménez narra en su país. Basta leerlo para encontrar una cantidad incontable de similitudes. Otra descripción del periodismo para hablar de estas similitudes en España y Colombia que me llamó la atención, te la leo. Si les describiera un país donde el gobierno maniobra para despedir a periodistas incómodos, impone tertulianos en programas de radio y televisión y presiona a los directivos de medios de comunicación para evitar las críticas, pensarían que hablo de una república bananera. Ocurre en España. Podrías cambiar perfectamente esa república bananera por Colombia y te queda perfecto. Pues es una pena, ¿no? Porque yo siempre he pensado que en el periodismo hay gente con mucho talento, que si simplemente les dejaran trabajar y hacer lo que tienen que hacer, pues el periodismo al final fluiría, ¿no? Y se iría imponiendo. Claro, el tener que vivir con la constante intervención de gente que no tiene ningún interés en que se sepa la verdad. Bueno, eso yo imagino que es natural al poder, ¿no? El condicionar el periodismo. El problema es cuando te encuentras con países como los nuestros, donde ese poder consigue su objetivo y al final consigue desplazar a periodistas que no han hecho nada más que hacer su trabajo. A mí eso me entristece mucho, ¿no? Porque al final la gente necesita una información fiable, rigurosa, creíble, independiente para tomar decisiones importantes, ¿no? En su vida. Incluso ahora hemos tenido elecciones recientemente en España, ¿no? Es importante que les llegue una información real de lo que está pasando para que puedan tomar decisiones en consecuencia. Y cuando eso se rompe, pues claro, la gente poco a poco va perdiendo la confianza en el periodismo y luego es muy difícil recuperarla. Y sumado a esto está la caída de la circulación. Claro, aquí hay que fijarse en los datos. El diario El Mundo llegó a tener una circulación, una tirada de 350.000 ejemplares. Cuando yo llegué a la dirección ya eran 120.000 y ahora está en 70.000, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con El País y con otros diarios. Estamos hablando de caídas del 70% de la difusión en el papel. Por otra parte, hemos conseguido millones de lectores en Internet. El futuro solo puede pasar porque consigamos monetizar y hacer rentables esos millones de lectores que sí tenemos en Internet. Una de las cosas que yo no conseguía comprender era por qué nos resistíamos a apostar por lo que claramente era ni siquiera ya el futuro, sino el presente, y además con la idea de que nuestra viabilidad como empresa de medios iba a depender de que consiguiéramos crear un modelo de éxito digital. Y en cambio me encontré con directivos y periodistas que lo que insistían era no, vamos a intentar revitalizar la circulación del papel, vamos a intentar que vuelvan a los kioscos, ¿no? Pero claro, los kioscos en España han cerrado, en muchísimos de ellos. Y los lectores que quieren leer la información en el papel pues son lectores más mayores. La realidad es que no vamos a ser los periodistas quienes decidamos en qué formato consumen nuestro periodismo. Nosotros lo que podemos hacer es darle el mejor periodismo posible y que sean ellos los que elijan, ¿no? Y abrumadoramente hoy eligen informarse ya ni siquiera a través del ordenador, sino a través de un celular. Sin embargo, Jiménez piensa que hay futuro en el papel. ¿Cómo crees que va a ser el periódico de papel del presente futuro? Yo creo que es un producto, tiene que ser un producto para que sobreviva,
premium, es decir, de muchísima calidad, de un contenido diferenciado, muy cuidado, que sea una experiencia de lectura, como puede ser a veces un libro. Lo que es absurdo es intentar competir a dar noticias en el papel, porque jamás vas a poder competir en actualidad con la radio, con la televisión y ahora con el celular. Es prácticamente imposible, pero sí que hay un hueco para un periodismo en el papel mucho más reposado, con análisis, como decías tú, con firmas reconocidas, y puede ser un producto además en el que puedes aumentar el precio que le cobras a los lectores, porque le estás diciendo, bueno, yo es que aquí te estoy dando caviar, ¿no? Te estoy dando, digamos, lo mejor de lo mejor, ¿no?, que puedes encontrar. Y en esa selección, ahí yo sí que veo un futuro, porque hay gente que todavía le gusta leer en el papel, y luego, bueno, oye, lo mismo que ha pasado con los vinilos, ¿no?, que de repente incluso ves a gente joven que ahora de repente en este mundo del podcast y de Spotify lo que quiere a veces es comprarse un disco en vinilo, ¿no? Pues bueno, puede pasar con el papel igual, es decir, que se mantenga como un nicho, pero no va a ser el papel lo que va a pagar los salarios de los periodistas de una redacción como pueda ser la del País o El Mundo o El Tiempo. Frente a este escenario, en el que las personas cambiaron el hábito de leer en papel por el hábito de leer en un teléfono, es claro entonces que es más necesaria que nunca una transformación. Pero esa transformación es imposible por culpa de una característica propia de nosotros los periodistas, el ego. Hay una definición que a mí me pareció fantástica de los periodistas, pero porque además es real, pero es dura, y es que tú dices, un gremio lleno de personajes anárquicos, yonkis de la información, egos insufribles y románticos con exageradas convicciones sobre la importancia de su trabajo, capaces de sacrificarlo casi todo por una primicia de la que nadie se acordará al día siguiente. Bueno, me duele hasta a mí el escucharlo, ¿no? Porque es una manera dura de reflejar el oficio, pero es verdad que precisamente porque los periodistas tenemos un trabajo que se exhibe públicamente ante la gente, eso genera también mucho ego, ¿no? El estar constantemente presente en esos medios por los que trabajamos, y se crean rivalidades en las redacciones que son absurdas, y luego yo creo que esa idea de creernos mucho más importantes de lo que somos, ¿no? Yo creo que eso ha hecho mucho daño al periodismo, y que está muy relacionado, el ego está absolutamente relacionado con la falta de autocrítica que denuncio en el libro. Van completamente ligadas, ¿no? Entonces, cuando tú crees que estás por encima del bien y el mal, cuando tú crees que tu trabajo es más importante que el de los demás, cuando crees que tienes que ser inmune o que tienes unos privilegios que no le corresponden al resto de los mortales, acabas no mirándote a ti mismo, no viendo lo que tienes más cerca, solo viendo lo que hacen mal los otros. Yo creo que para mejorar el periodismo, lo primero que tenemos que hacer es mejorarnos a nosotros, a los periodistas, y el trabajo que hacemos. Sí, a propósito de eso, hay una parte incluso en el libro, ahora que lo mencionas, en que describes un poco como a la sociedad española, y a mí se me hizo muy similar a lo que pasa acá en Colombia, porque dices que el pensamiento crítico no está bien visto. ¿Cómo entonces podemos lidiar con eso? Porque digamos que la esencia del periodismo es tener pensamiento crítico, pero si no está bien visto y no estamos enseñando eso, ¿no hay como una contradicción ahí? Es cierto que hay un problema en la educación, en la historia, si uno se va atrás, no viene no conozco tan de cerca el caso de Colombia, pero en España la ausencia de un pensamiento crítico no es una cosa de los últimos 20, 30, 40 años, ¿no? Te tendrías que ir a la historia y a la Edad Media y a la historia del país a través de los siglos, ¿no? Pero es verdad que yo, que he tenido, por ejemplo, hijos, porque he viajado y he vivido en diferentes países como corresponsal, siempre me ha sorprendido cómo en la escuela, cuando iban a un sistema británico y a un sistema estadounidense, se potenciaba el pensamiento crítico, se potenciaba que cuestionaran incluso al profesor, que
pensaran por ellos mismos y que debatieran, ¿no? Y ha sido llegar a España y ver cómo mis hijos entraban en un sistema donde les dicen: estúdiate este libro, que dentro de 2 días hay un examen, y no plantees ninguna pregunta, esto es lo que te tienes que estudiar, ¿no? Es otra manera de entender la educación, y yo creo que es ahí donde hay que empezar a cambiar las cosas, en la educación y en los colegios, en que la gente se plantee y se cuestione las cosas, ¿no? Incluidas las cosas que le contamos los medios de comunicación. Y esta falta de pensamiento crítico tiene un factor histórico que hace las cosas aún más difíciles: el sectarismo. El populismo está viviendo una emergencia global, no hablamos de un país o de otro, ¿no? Si te vas a Estados Unidos tienes a Trump, si te vas a Asia el autoritarismo está regresando, en Latinoamérica, bueno, como lo estamos viendo también, ¿no? En Brasil y en tantos otros sitios, y luego en Europa con la emergencia no solo de los populismos sino de los extremismos, que esto, claro, para un continente que hace tan poco tiempo, históricamente hablando, vivió el drama de los fascismos, pues es increíble ver, ¿no?, cómo están esos partidos de ultraderecha ganando terreno constantemente, ¿no? Entonces, una de las cuestiones aquí muchas veces que se plantean en España es: ¿somos los medios, o nos hemos hecho los medios cada vez más radicales y más sectarios porque la sociedad es así? ¿O somos los medios los que estamos contribuyendo a hacer a la sociedad más sectaria, ¿no? Y ahí es un gran debate, ¿no? Es interesante. Yo creo que hay un poco de las dos partes, que por una parte la crisis, en el caso de Europa, por ejemplo, económica, de hace una década, hizo muchísimo daño en las clases medias y en una parte de la población que piensa que el sistema le falló y que el sistema solo sirve a unas élites minoritarias, y que su respuesta ha sido escuchar a esos populismos y a esos extremismos, ¿no? Y que ahí la prensa, en vez de explicar lo que es muy complejo de explicar, en muchos casos lo que ha hecho es tomar el camino fácil de decir: bueno, oye, alimentemos ese monstruo, ¿no? Alimentemos ese sectarismo, porque eso nos va a dar más seguidores, nos va a dar más clics, nos va a dar a lo mejor incluso suscriptores, ¿no?, que sean fieles no a un periodismo independiente, pero bueno, fieles a esa ideología. Y ahí es donde yo creo que incumplimos nuestra labor, ¿no?, que tiene que ser justamente la contraria. ¿Qué se puede hacer entonces frente a un panorama tan oscuro? La circulación del papel cayó. No hemos logrado monetizar a los lectores digitales. Además, los lectores y los medios están viviendo un ambiente de radicalización y polarización. El pensamiento crítico está muy mal visto y las audiencias, hoy más que nunca, piensan que el periodismo no importa, que con leer Twitter y las cadenas de WhatsApp que envían las tías ya están bien informados. No sé si ocurre en Colombia, me imagino que sí, pero en España yo incluso le pregunto a mis amigos a veces sobre el periodismo, qué piensan. Ellos creen que no tiene ninguna importancia, que no les afecta para nada en su día a día y que no va a influir en el porvenir de sus hijos. Y yo les digo que están equivocados, que el periodismo como vigilante del poder es muy importante, que al final todos estos poderes, cuando no tienen a alguien que está vigilándoles y denunciando cuando abusan del poder, acaban degenerando y convirtiéndose en enemigos de la gente. Y nosotros tenemos que estar del lado de nuestros lectores, de nuestros oyentes y espectadores. Y ahí es donde tenemos, yo creo, mucho camino por recorrer, y empiezan las escuelas educando a la gente para que se den cuenta de la importancia de tener una prensa crítica e independiente. Pareciera entonces que el periodismo necesita hoy más que nunca pensamiento crítico, no solo para vigilar a los políticos y a las grandes corporaciones, sino para revisarse a sí mismo. ¿Piensas de pronto que el hecho de abrir esa ventana o esa puerta de hablar sobre el periodismo va a servir para cambiar algo, para que seamos más autocríticos, para que de pronto dejemos de lado esos egos, o es tu deseo que eso pase? El libro está dedicado en su primera página a los futuros periodistas y bueno, la intención es, oye, si algunos veteranos se me enfadan y dicen, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que ya nos has dado por imposibles a los mayores. Digo, no es que os haya dado por imposibles, digo, pero sí es verdad que creo que el cambio va a tener que venir por la gente que viene
detrás. Y una de las ideas del libro era darles a esos futuros periodistas un manual de lo que yo creo debe ser el periodismo y también de lo que se van a encontrar, los obstáculos que se van a encontrar y la gente que se van a encontrar que va a intentar impedir que hagan periodismo. Y ahí es donde yo creo que el libro me haría ilusión si fuera un libro que se leyera en las facultades de periodismo, en las universidades, ¿no? Y que fuera útil para los chicos que van ahora a entrar ahora y en el futuro, ¿no? Que vayan a entrar en una profesión muy difícil que yo creo que requiere de mucho coraje, mucha dignidad y también muchas veces de tener la valentía de decir que no. Yo creo que eso es esencial en el periodismo.